Éxodo capítulo 7. Y si te acuerdas, estamos en este libro donde Dios decide que después de un tiempo el pueblo de Israel salga de Egipto. Y ellos llegaron ahí no siendo esclavos, sino siendo como asiliados políticos, ¿no? Pero con el tiempo simplemente el faraón ya no está de acuerdo. ¿Qué hacen estos hebreos aquí? Mejor para que no se nos rebelen, pongámoslos como esclavos, ¿no? Y pongamos un yugo sobre ellos, que se vuelvan esclavos. Y entonces los hacen esclavos, pero no solo los hacen esclavos, sino cada vez les ponen trabajos más duros y los hacen sufrir. Tanto así que había un decreto que el faraón decide poner, que es, ve que se están reproduciendo mucho y dice, ok, matemos a todos los recién nacidos varones. Y entonces hay eso, un asesinato de niños, pero en medio de esto, si te acuerdas, hay un niño que decide Dios librarle por una tarea muy importante, y este niño es Moisés. Y Moisés, si te acuerdas, él crece en dos mundos. Él crece siendo criado, sí, por su familia, pero a la edad que es suficiente es entregado como hijo adoptivo de la hija del faraón. Y entonces Moisés crece, se vuelve un hombre. Él era el heredero al trono, el heredero a ser faraón, y tiene que escoger en un momento qué va a creer en su vida. Y la Biblia enseña esto, que él prefirió sufrir, ¿no? El vituperio de Cristo, o sea, el mismo camino que tomó Cristo sacrificial, antes de gozar de los deleites del pecado. Y Moisés decide tomar un bando, ¿no? A pesar de lo que hace está mal, decide tomar un bando y decide tomar el bando de Dios, de su Dios. Y después de esto, entonces Moisés es perseguido y tiene que huir, y pasa muchos años en el desierto hasta que Dios decide, ok, estás listo, ven. Y tiene un encuentro con Moisés, un encuentro tan real y eso es lo increíble de la Biblia. Podríamos decir, ok, posiblemente Moisés alucinó. O sea, estaba en el desierto, hacía mucho calor, vio cosas que simplemente pues ya por el calor no debería haber visto, entendió mal las cosas, pero ok, dices, ok, si quieres poner en duda eso, ok. Pero entonces, ¿por qué Moisés hace todo lo demás? O sea, ¿por qué Moisés sigue haciendo la voluntad de este Dios si realmente se le apareció y fue simplemente una alucinación por el calor? ¿Y por qué este Dios se le sigue revelando? ¿Y por qué entonces la historia, no solo bíblica, la historia del mundo está impregnada de lo que sucedió aquí? Y entonces o Moisés estaba ya totalmente loco y oía voces, o realmente había un Dios que le estaba hablando y realmente este Dios le estaba guiando a hacer las cosas que va a hacer. Y en el capítulo 6 vemos cómo hay esta oposición en la vida de Moisés, donde se le pide hacer algo. Moisés va, tiene que enfrentarse al hombre más importante del mundo, a Faraón. Y entonces, ¿qué decide hacer Moisés? Ir, pero entonces después de esto se encuentra con que el faraón dice, ¿y quién es tu Dios? ¿Quién es Jehová? Para que yo deje ir al pueblo de Israel. Y Dios le dice, dile a Faraón que deje ir a mi pueblo. O sea, y se está metiendo con su pueblo, con su hijo. Y Dios, acuérdate, Dios tiene un plan para este pueblo. Y el plan para este pueblo es que de este pueblo venga el Redentor, el Salvador de la humanidad. Eso vimos desde Génesis. Y entonces en medio de esto que está pasando, Moisés obedece, va a Faraón, Faraón lo rechaza y Moisés vuelve a ir en el principio del capítulo 7. Y mira, vamos a leerlo, ya lo vimos la última semana, pero vamos a leerlo desde el capítulo 7, versículo 1. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto, y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos.
Y Dios le da esto a Moisés y Moisés tiene que tomar una decisión. Y Moisés decide, versículo 6, se hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó. Así lo hicieron. Y era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová los había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, se hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y está pasando eso, ellos obedecen lo que Dios les está pidiendo. Vamos a ver esto, Dios llevaba tiempo preparando a Moisés para hacer su obra, para traer libertad a un pueblo oprimido. Y Moisés se ha encontrado con que las cosas no son fáciles, donde hay desánimo, donde hay mucha oposición. Pero vamos a ver a Dios fortaleciéndole una y otra vez. Y le dice que haga lo que tiene que hacer sin importar lo que siente Moisés. Y eso es muy importante que tú entiendas a tu edad. Que sin importar lo que sientas, tú puedes obedecer a Dios. Porque tu Dios no deberían ser tus sentimientos. Y entonces tú puedes estar súper enamorado de alguien que sabes que no deberías. Y decir, pero es que siento esto y es que lo amo, es que la amo. Pero tus sentimientos no son Dios. Tus sentimientos no deberían mandar. Sino al final, con todo y lo que sientes, Dios te está pidiendo algo. Que le obedezcas. A pesar de lo que sientes. Créeme, tus sentimientos con el tiempo van a cambiar. Y mucho más en esta edad, créeme, los sentimientos cambian mucho, mucho. Entonces, si Dios te está pidiendo algo, no importa lo que sientes. ¿Por qué? Porque normalmente sentimos impulsos que no deberíamos sentir. Imagínate si siguieras cada impulso que sientes. Y Moisés, no importa lo que siente, o sea, él tenía miedo, se iba a enfrentar al rey más poderoso del mundo, o sea, está pensando, ¿qué van a decir de mí? O sea, no soy apto para el trabajo. Y Dios le dice, ok, ya, entiendo lo que sientes, entiendo cómo te sientes, yo te estoy pidiendo algo, Moisés. Hazlo. Y Moisés, a pesar de lo que siente, resuelve y hace lo que Dios le está pidiendo. Y créeme, la batalla se gana cuando dejamos a un lado nuestros sentimientos y ponemos por obra la obediencia a Dios, lo que Él nos está pidiendo, sin importar las consecuencias. Porque créeme que obedecer a Dios traerá consecuencias. Consecuencias malas, entre comillas, malas en que algo se romperá con los demás, con tus amigos, con muchas cosas que amas. Y esta semana platicaba con una chica y me decía, es que sé que tengo que hacer algo y tengo que poner un alto en algo con otras personas en mi vida, pero tengo miedo de que eso traiga las consecuencias y entonces me dejen de hablar o empiecen a hablar mal de mí. Y digo, sí, exactamente eso es. O sea, no puedes ir por el mundo obedeciendo a Dios y quedando bien con los demás. Y es una decisión que cada uno debe de tomar. Y siempre obedecer a Dios va a traer consecuencias, entre comillas, malas. Pero también obedecer a Dios va a traer consecuencias buenas, donde encontrarás la plenitud de estar haciendo la voluntad del Padre y viviendo para lo que fuiste hecho. Y entonces tú tienes que decidir qué vas a hacer. Moisés decide y hace lo que Dios le pidió, a pesar de que las cosas no salen como quisiera. Pero Dios ya le había dicho. Y entonces en el versículo 14 van a empezar las plagas. Y va a empezar la primer plaga. Ahora, las plagas, el propósito de las plagas es la liberación del pueblo de Dios que está sufriendo la esclavitud.
Y no solamente la liberación, sino es la liberación para que puedan seguir en marcha el plan de redención de Dios. ¿Qué es este? Acuérdate, Dios creó al hombre, el hombre le dio la espalda. Y entonces Dios, cuando ve que el hombre le da la espalda y peca y se separa de Dios, Dios ya tenía un plan, que era rescatar a la humanidad y era hacer un pueblo, que es este pueblo, que fuera apartado de todo, para que de ahí viniera el Mesías, el Salvador del mundo, para todas las naciones. Ese es el plan de Dios, pero necesita seguir el plan en marcha porque apenas se conformó el pueblo. Egipto fue como un vientre para que ellos crecieran y crecieran en número y ahora son un gran pueblo. Y ahora Dios los tiene que llevar a la tierra prometida. Y entonces el propósito de las plagas es la liberación del pueblo de Dios para seguir el plan. No solamente eso, sino el propósito de las plagas es para que los enemigos del pueblo, que son los egipcios, puedan ver que Él es el Dios verdadero. Y no es desde el lado de Dios no es ególatra, Dios es Dios. Y no puedes poner a una persona a compararse con Dios. Dios es Dios. Y todo lo que hace, incluso esto, mostrarse al pueblo enemigo, que son los egipcios, tiene como propósito salvación. Dios se va a hacer evidente al pueblo, a Faraón. Pero vamos a ver que un corazón soberbio puede tener toda la evidencia y aún así resistir a Dios. Y Dios tiene que enseñarles quién es Él. Dios va a juzgar y va a llamar al arrepentimiento a Faraón y a Egipto. Y va a golpear el corazón del Faraón que se endurece cada vez que pasa una plaga. Y eso es lo que Dios a veces tiene que hacer, pero todo esto es motivado por el amor. Primero por el amor a su pueblo, quien está sufriendo injustamente, y luego por amor para que estos hombres puedan conocerles y ser salvos. Pero ojo, Dios no puede hacer por ellos lo que ellos tienen que hacer, que es arrepentirse. En todo esto que vamos a ver con las plagas, que vamos a estar un buen tiempo aquí viendo las plagas a detalle, tienes que ver la inmensa misericordia de Dios, que pudiendo juzgar de una vez por todas, Él podríamos evitarnos los siguientes capítulos de las plagas y Dios así en una ir a la última plaga y hacer que Faraón se doble, o destruir a Faraón, o destruir a todo Egipto. Y dices, bueno, pues ya tendríamos menos libros que leer. Ya no tendríamos esta historia. Acabaríamos Éxodo más rápido. Pero ojo, Dios está extendiendo su misericordia. Cada día que pasa en este mundo caído, injusto en el que vivimos, Dios está extendiendo su misericordia. Piensa esto, si Jesús hubiera vuelto antes de que tú lo hubieras conocido, antes de que Él mostrara su misericordia en ti, en tu familia. Y entonces Dios simplemente va a hacer cosas y va a extender su misericordia esperando que haya arrepentimiento. Y entonces va a haber una plaga importante. Vamos a ver de qué es esta plaga y qué representa para ellos. Versículo 14. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y está hablando del río Nilo. Entonces, si estudiaste geografía, historia, has escuchado eso, el nacimiento de la civilización, y has escuchado acerca de los grandes ríos, el río Éufrates, el río Tigris, y entonces en medio de todo este lugar encuentras el río Nilo. Ahora, ¿qué significaba el río Nilo para ellos? Representaba la fuente de vida del pueblo.
para ti y para mí, o sea, igual no estamos tan familiarizados con lo que es tener un río, porque vivimos en un mundo tan distinto a ese, ¿no? Entonces, para ellos un río, en medio incluso del desierto, de zona árida, era vida. ¿Por qué? Porque siendo su trabajo principal la agricultura y la ganadería, no hay nada más importante que el agua. Entonces los cultivos, que el ganado pudiera tener agua, era lo más importante, era lo más vital. Plantas, o sea, todo esto venía gracias a esta fuente. Pero esta fuente era para ellos como un Dios, porque era la fuente que los mantenía prósperos, como una nación con alimento casi perpetuo. Representaba abundancia. Y es más, los sacerdotes egipcios ofrecían ceremonias al río por las bendiciones que traía. Un comentarista habla acerca de esto y dice, se decía que el dios egipcio, Num, era el guardián del Nilo. Y eso demostró que no podía proteger su territorio. Se decía que el dios Hapi era el espíritu del Nilo y fue abatido por esta plaga. Se pensaba que el gran dios Osiris tenía al Nilo como su torrente sanguíneo. En esa plaga realmente sangró. El Nilo mismo era adorado como un dios y hay papiros que registran himnos cantados en alabanza al río. Ahora, seguramente esto que ocurrió durante los meses donde se llevaba esta adoración al río, que era más o menos por julio. Entonces el río no solamente representaba algo externo para ellos, sino representaba un Dios para ellos. Y Dios, ¿qué va a hacer? Dios va a demostrar que el único Dios verdadero es Él. Y Dios dice, ok, ustedes creen que el Nilo es su Dios, ustedes creen que este río es su Dios. Entonces van a ver quién es Dios. Todo esto va a responder a la pregunta sarcástica que hace en el capítulo anterior el faraón cuando se le dice, Jehová, el Dios verdadero quiere que dejes ir a su pueblo. Y él dice, ¿quién es Jehová? O sea, ¿quién es Jehová? Y Dios dice, ok, vas a conocer. En el versículo 17 dice, en esto conocerás que yo soy Jehová. Y Dios tiene que hacer esto y Dios va a golpear el corazón del faraón para que pueda entender y pueda ver. Versículo 18. Y los peces que hay en el río morirán. Esa es otra fuente de alimento, peces. Y jederá el río y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. No solamente era la fuente para su ganado, para su agricultura, sino era donde ellos bebían agua, donde ellos pescaban. Y Dios simplemente eso, fácilmente, como si fuera una hilera de fichas de dominó, va a hacer que caiga una tras otra, y les va a quitar todos sus ídolos, para que puedan ver que Él es Dios. Versículo 19. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y, o sea, tú imagínate el mensaje que Dios les da, tan difícil para Faraón, y no solamente eso, sino van a hacer algo que ellos nunca han hecho y nunca han visto. Y Dios les pide algo y ellos tienen, o sea, ¿cómo en sangre? O sea, ¿sangre de verdad? O sea, y si no pasa, se van a reír de nosotros. Y es que alguien lo tiene que hacer. Y algo que debes entender es que tú y yo somos el instrumento para mostrar al mundo quién es Dios. Para mostrar que los ídolos que este mundo ha levantado no son más que eso.
que no encontrarán esperanza ahí, que todo en este mundo se acabará, que ellos no pueden, estos ídolos no pueden sostenerte en la noche más oscura. Pero entonces, ¿cómo hacemos eso? Y no podemos mostrar al mundo al Dios verdadero si nosotros mismos estamos yendo detrás de sus propios ídolos. O sea, ¿cómo vamos a mostrarle al mundo que hay un Dios verdadero y que todo lo demás son ídolos si nosotros estamos siguiendo los mismos ídolos que todos los demás siguen? Ahorita vamos a hablar más de qué representa el Nilo y qué ídolo podría ser en tu vida. Pero necesitamos tomar una postura. Necesitamos ser diferentes. Necesitamos no solo hablar acerca de este Dios verdadero, sino vivirlo. Pero entonces, versículo 20. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó. Otra vez, sin importar sus sentimientos, sin importar ni siquiera lo que pensaban, es decir, híjole, pero es que ¿qué van a decir? Y si no funciona, y si yo nunca he visto algo así. Ok, Señor, va, en tu nombre lo voy a hacer. Y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón, y de sus siervos. Y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron. Y el río se corrompió. Se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y ellos simplemente hacen lo que tienen que hacer. Y toman una decisión. Ahora, otra vez, cada una de las plagas ataca y responde a esta pregunta que hace Faraón con desprecio. ¿Quién es Jehová para que yo oiga y deje ir a Israel? Y muchas veces no nos damos cuenta y no consideramos, por ejemplo, lo que cuesta ganarse la comida y la vida. Ellos vivían en un país totalmente próspero, gracias al río. Y en una cultura como la que vivimos, el dinero parece ser todo. Y muchas cosas tú y yo las damos por hecho. De que siempre tienes un techo, siempre hay comida en tu mesa. Hay incluso de más. Y no importa si tu familia tiene dinero o no. Siempre parece que estamos buscando las mejores cosas. Y nuestro corazón se vuelve un pozo sin fondo, porque queremos los mejores tenis, la mejor ropa, los mejores celulares, la mejor consola. Y crecemos con la idea de ser prósperos y tener cosas. Y entonces tú dices, no, ya cuando termine mi carrera y me compre mi coche, último modelo, y entonces pueda tener esto y esto. Ahora, hay muchos de ustedes, sí, o sea, les va a ir bien en la vida, económicamente. Y muchos tendrán, pero también muchos serán absorbidos totalmente por la vida cómoda y rica que tienen. Pero este problema de buscar esto, solo la prosperidad y solo el bien material, mientras para unos los perderá por tener, a otros los perderá por no tener, por siempre estar buscando. Y van a desperdiciar su vida buscando esa vida sin alcanzarla. Ahora, ojo, no tiene nada de malo tener cosas. No tiene nada de malo. O sea, qué bueno si tienes unos buenos tenis, un buen celular. O sea, qué bueno si te va bien en la vida, qué bueno si tienes. Ese no es el problema. El problema es cuando nuestra vida se resume a tener y a ser próspero.
Cuando la prosperidad se vuelve un Dios. Cuando agotas tus fuerzas, tu mente, tu vida en buscar eso. Un ejemplo claro en la Biblia acerca de esto es el joven rico. Si te acuerdas, él viene delante de Jesús y le dice: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Y qué hace Jesús? Y dice: ¿por qué me dices bueno si bueno solo hay uno? O sea, ¿qué estás queriendo decir? Dice: ok, tienes que cumplir los mandamientos. Dice: todos los he cumplido desde mi juventud. ¿Seguro? Dice: ok, entonces da todo lo que tienes a los pobres y sígueme. Y el pasaje se resume en que este joven se da la vuelta y se va triste porque tenía cosas que no estaba dispuesto a dejar, no estaba dispuesto a dejar su comodidad, su prosperidad para la que a lo mejor tanto había trabajado. El problema no son las cosas, el problema es detrás de quién está yendo nuestro corazón. Y él no escuchó ni siquiera la segunda parte: deja todo y sígueme. Y él, al darse la vuelta y a irse triste, siguió lo que su corazón quería, que eran sus posesiones, su riqueza, su prosperidad, en vez de seguir a Dios. ¿Qué estás persiguiendo en tu vida? O sea, ¿cuál es tu plan de vida? No tengo plan ni para mañana, o sea, no sé qué voy a desayunar mañana. No, sí, todos tenemos, a lo mejor no un plan bien definido, pero sí tenemos aspiraciones y sí pensamos y sí nos vemos en unos años. Sí hay algo que queremos. Y eso determina lo que hacemos hoy. ¿Detrás de qué estás yendo? ¿Estás yendo detrás del río de la prosperidad? Ese es tu Dios. A Él le rindes tu vida, tu tiempo. ¿O estás yendo detrás de la fuente de agua viva, que es Jesús? Dios le va a demostrar a Egipto que realmente Él es Dios, que realmente Él es la fuente de todas las cosas. Y en un segundo va a dejar en evidencia que este río no es un Dios y que todo lo que tienen lo tienen porque Él lo permite. Y entonces, versículo 22. Y los hechiceros de Egipto, o sea, están ahí y están viendo. Y ojo, cuando habla de hechiceros eran eso. Y no eran charlatanes. Vamos a ver y constantemente vamos a ver a estos hombres haciendo también milagros y haciendo también cosas sobrenaturales. O sea, no hay razones para creer que este poder que ellos tenían era falso. Porque Satanás tiene poder. Y ellos eran una nación totalmente ocultista y entregada a sus falsos dioses. Pero ve lo que hacen. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. O sea, ¿qué hicieron? El problema es que el río, la fuente de prosperidad de ellos, se volvió de sangre. Y entonces eso mató a los peces, huele horrible. O sea, si has olido la sangre cuando lleva un tiempo, huele horrible. Y ya no se puede tomar de esa agua, ya no se puede usar de esa agua. Y vienen los hechiceros y ¿qué crees que hacen? Hacen lo mismo. Pero la pregunta es, ¿por qué hacen lo mismo? ¿Por qué no con ese poder limpiaron el río? Y la pregunta es fácil, porque aunque Satanás tiene poder, no es rival para Dios. Él no puede cambiar lo que Dios ya ha hecho. No puede tampoco traer bondad en lo que Él hace.
simplemente puede imitar, tratar de imitar lo que Dios hace. Pero ojo, sí puede distraer. ¿Qué es lo que van a hacer estos? Porque mira, dice versículo 22, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció. O sea, tú imagina esto, Faraón está delante de ellos, ve a Moisés y a Aarón, y ve a Aarón meter la vara en el río, y el río se llena de color sangre, se vuelve sangre, los peces mueren, todos los estanques están llenos. O sea, la gente está oliendo eso, todos tienen asco en Egipto. ¿Tú crees que eso no movió a Faraón? O sea, ¿tú crees que eso no le movió? ¿Qué está pasando? O sea, nuestra fuente de vida, nuestra fuente de agua está inservible. ¿Qué va a pasar con las cosechas, con el ganado? O sea, se va a morir de hambre en mi pueblo. ¿Cómo es posible esto? Y aunque los hechiceros no pueden limpiar el río porque no pueden ir en contra de lo que Dios ha determinado, ellos hacen algo y hacen lo mismo y escarban seguramente en la tierra, sale agua y dicen, mira Faraón, nosotros también hacemos lo mismo. Y entonces distraen la atención de Faraón para que no crea en que hay un Dios verdadero. Y dice el versículo 22, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y es lo que el enemigo hace, o sea, es como tira una bomba de humo y distrae tu mirada de Dios para que no creas. Y tú puedes estar aquí y puede estar Dios hablando y ¿qué está haciendo el enemigo? Tratando de distraerte, de buscar otra manera de decir, oh, mira, ve tu celular, o sea, esto no está, ya te lo sabes desde niño, o sea, no tienes que escuchar. Y de una manera muy sutil está trabajando para que no escuches, para que se distraiga tu mirada. Y ojo, ten cuidado con distraer a los demás, porque entonces simplemente estás dejando que el enemigo te use para que el otro no escuche y crea. No quiere que escuches para que no creas, para que no le obedezcas y para que no vengas a Él. Los hechiceros hacen eso y eso que había sacudido al faraón, de repente ve esto y ya, o sea, ok, mira, mis hechiceros también lo pueden hacer, no me sorprende. Y endurece su corazón y resiste a Dios. Versículo 23, y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Y vamos a ver una constante en Faraón, vamos a ver que está resistiendo a Dios, que resiste la evidencia de quién es Dios. Y ese es el problema de la humanidad, No es una falta de evidencia. El faraón está viendo lo que Dios es capaz de hacer y tumba a su primer ídolo. Y dice, a ver, ¿dónde está tu río? El que amas, el que adoras, el que piensas que es la fuente de tu prosperidad. Y pone la evidencia. Pero el problema nunca ha sido la evidencia, porque la lógica, simplemente hacer lógica del universo, apunta a que hay un creador. Porque hasta para el científico sabe que la nada no puede crear nada. O sea, eso es una de sus leyes. La nada no puede hacer nada, no hay nada. O sea, nada puede crear nada. Entonces, ¿cómo empezó el universo? Y ellos mismos tienen esa ley. Simplemente la lógica apunta a que hay un creador que empezó todo. No solamente esta evidencia lógica, sino la evidencia histórica apunta a que hay un Dios. La evidencia histórica acerca de su Hijo.
pero nunca ha sido un asunto de evidencias. Siempre se ha tratado de que la humanidad no quiere reconocer que hay un Dios, quien está por encima de nosotros y a quien yo le debo rendir cuentas de mi vida. Por eso es que buscamos pequeños dioses creados a nuestra medida, que podamos hacer con ellos lo que queramos y cuando queramos, que quieren lo que nosotros queremos y aparentan darnos lo que nosotros buscamos. La prosperidad es esto, un Dios que me da lo que quiero sin rendirle cuentas. Sin una relación, sin que me diga qué hacer. Pero el Dios verdadero sí te pide cuentas de tu vida, sí te llama al arrepentimiento, sí pide todo tu corazón. Pero también Él ha dado todo, por ti. Él ha dado a su Hijo para salvarnos, para rescatarnos de la vida que vivíamos sin Él, para darnos vida juntamente con Él. Versículo 24. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. Entonces posiblemente pasaron 7 días así. Y luego buscaron estas opciones como de cavar pozos para que pudieran beber agua limpia. Y tú puedes estar aquí y no querer reconocer a Dios en tu vida y estar peleado con la idea de Dios. Pero tienes que saber que Dios se va a mostrar y al final alguien va a ganar esta discusión y no vas a ser tú. Todo esto que va a pasar en las plagas es movido por el amor de Dios. Que Él sabe que es preferible herirte. O sea, piensa esto, Dios prefiere estorbarte en tu plan, herirte incluso. Permitir cosas que no deberían suceder en tu vida. Ojo, Él no es el autor del mal. Pero usar este mundo caído para estorbarte, para herirte, para que no sigas sin Él y que puedas ser salvo. Y me viene a la mente entonces el encuentro que tiene con Jacob. Cuando Jacob, este hombre peleonero, necio, o sea, que simplemente siempre se salía con la suya, siempre tenía una mejor idea que Dios, un día se encuentra con el ángel de Dios y todavía le pelea. Y se pone al tú por tú con Dios. ¿Y qué hace Dios? Dice que le toca aquí por la cadera y lo descoyunta, se le zafa el hueso. Y Jacob queda cojo. Pero ese día Jacob entiende que no puede seguir peleando con Dios, sino que necesita rendirse a Él. Y a veces es necesario que Dios tenga que venir y decir, o sea, ¿de qué otra manera obtengo tu atención? ¿De qué otra manera me crees? ¿De qué otra manera caminas derecho? Y a veces tiene que hacer así como, ¿ya tengo tu atención? Y Dios está haciendo esto con Egipto, y Dios está haciendo esto con el faraón. Dios sabe que es preferible herirte y que puedas ser salvo. Y que puedas reconocerle a que sigas viviendo igual sin Él. Dios va a ir así como con Egipto, quitando los ídolos de tu vida, para que veas que ellos no pueden ayudarte. Para que veas que eso que persigues y amas no es eterno.
que estás desperdiciando tu vida y corras al único lugar eterno que son sus brazos. El propósito de Dios para la humanidad no es una vida feliz o sin dolor. Créeme, en tu vida va a haber dolor, va a haber tristezas. Por supuesto, no toda la vida es así. Pero el propósito de Dios no es que tengas una vida feliz o sin dolor, sino el propósito de Dios es redención. Y Él hará todo lo posible para que el corazón más duro venga a Él. A veces he platicado con algunos papás, como un poco desesperados o con temores, ¿qué va a hacer de sus hijos? Algunos no los ven tan cerca de Dios. Y en una conversación con una mamá le decía, mira, tienes que saber que el fin de Dios es redención. ¿Eso qué significa? Que si tú quieres simplemente no obedecer a Dios e irte y disfrutar tu vida, entre comillas, sin Dios, ¿no? Y darle vuelo. Nuestra esperanza es que un día entiendas, antes de que tu vida termine y puedas rendir tu vida a Dios. Y que a lo mejor eso es la única manera de que te des de topes y vuelvas para que veas quién es Dios. Ahora, ese no es el mejor camino, ¿eh? Tú puedes hoy decidir sin necesidad de darte topes, sin necesidad de que seas revolcado por la ola de este mundo. Y puedes decidirlo hoy. Pero, si no quieres, ok, puedes agarrar tus cosas como el hijo pródigo e irte. Y nuestra oración es esperar que un día regreses. Lo que sí es que tienes que saber que Dios va a hacer todo lo posible para estorbarte. Y va a quitar los ídolos de tu vida para que veas que ellos no pueden ayudarte en la noche más oscura. Que eso que persigues y que amas no es eterno y que corras a sus brazos. Entonces el propósito de Dios es redención y hará todo lo posible para que el corazón más duro venga a Él. Para que el corazón más duro le reconozca, para que el corazón más duro pueda ser salvo. Pero Él no puede elegir por nadie. Cada uno debe tomar su decisión. Faraón va a decidir endurecer su corazón. Y teniendo toda la evidencia y Dios mostrándose a su vida, al final va a decir no. Entonces no dejes que tu corazón se endurezca, sino ven a Él hoy. Ya, ríndete, ya te conté cómo terminará tu historia. Ya te conté y no vale la pena. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra y porque podemos regresar a estar juntos en viernes y donde vamos a estar viendo cada una de las plagas y lo que significan. Pero si hoy nos estás llamando a esto, primero que sepamos que tú quieres usarnos en medio de tu propósito y que alguien tiene que hacerlo. Pero entonces debemos hacerlo bien. Entonces debemos tomar responsabilidad en nuestra vida, en cómo vivimos, en qué es lo que hacemos. Pero también si hay alguien aquí que ha estado peleando contigo y no se quiere rendir y aún presenta sus argumentos y que sepa hoy cómo termina la historia. Que tú sigues siendo Dios a pesar de cualquier cosa que crea. Pero que vas a hacer todo para que Él pueda venir a ti. Pero que es una decisión que cada uno debe de tomar, que hoy pueda decidir rendirse a ti, Señor. Que pueda, Señor, estorbar
al que huye de ti, que puedas tirar los ídolos y que puedas salvar y traer libertad. Señor, haz tu obra en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.